Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abdías David Aguirre Guerrero y soy estudiante de la Universidad Virtual de Guanajuato con la matrícula 200-169-44. En el nombre del reto, ¿qué reglas se rompen? El nombre del módulo, Derecho Internacional, de la licenciatura de Derecho. Con el nombre de mi asesor educativo, María Elena Santaella Verdejo. Y el nombre de la película que escogí es Francotirador, con una autografía donde participa Chris Cale. Este se centra en la vida de él y es un francotirador estadounidense que participa en la guerra de Irak. A continuación te presento una descripción, análisis de leyes, tratados y espacios y territorios, así como los organismos internacionales que pueden estar implicados dentro de esta película. Bueno, ya en el desarrollo empezamos directamente con los tratados internacionales. Por ejemplo, el primero fue el Tratado de Ginebra. Entra directamente dentro de la película y te platico un poco por qué. El Tratado de Ginebra es una serie de tratados internacionales que se celebraron para poder establecer normas legales. Entre ellas fueron 4 tratados y consiste de 3 protocolos. Ahorita te platico un poco más sobre ello. Estos tratados buscan el trato humanitario hacia los heridos, hacia los prisioneros de guerra, y también el cómo proteger a los civiles que no tienen nada que ver con dicho conflicto, en este caso entre Estados Unidos e Irak. Por otro lado, también están los derechos humanos. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aunque no es un tratado vinculante dentro de la película, es importante recordar que estos establecen derechos o principios fundamentales sobre los derechos y libertades que deben de ser respetados incluso en tiempos de guerra. En cuestión de los espacios y territorios, pues en la película participan 2, Estados Unidos e Irak. El protagonista para mí es Irak, ya que la mayor parte de la acción o de la película pues está centralizada en este país, donde pues sus escenarios de conflictos armados fueron prolongados y especialmente después de la invasión deliberada de Estados Unidos en el 2003. La película muestra diversas ciudades y regiones iraquíes, destacando los desafíos y la complejidad del combate urbano en áreas densamente pobladas. Y en el caso de Estados Unidos, que también es otro país y territorio, que también hubo mucha mención sobre ello, es sobre la vida de Chris, tanto el antes y el después de su servicio en Irak. En cuestión de las organizaciones internacionales que participaron dentro de la película, bueno, pues entra directamente la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, ya que es una de las que promueve la paz. Entonces tiene que estar a fuerzas y tuvo que tener su participación, aunque pues directamente no se centraliza la película en esta institución, ya que la ONU juega un papel importante en el contexto internacional y es la que tiene que tener la supervisión del cumplimiento, por ejemplo, de los derechos internacionales humanitarios y los derechos humanos en conflictos armados. Entra directamente dentro de las relaciones internacionales es la OTAN. La invasión no fue directamente por esta institución, sino que fue una decisión deliberada de Estados Unidos de atacar a Irak, pues entra en conflicto con muchos tratados internacionales, acuerdos de paz. Aunque no se ve en la película, en la vida real tuvieron que jugar un papel muy importante. Bueno, en conclusión, la película ofrece reflexión sobre las implicaciones amplias que tuvieron las acciones militares en términos de la soberanía internacional y los derechos internacionales. Sin embargo, también la película ilustra cómo las decisiones y las acciones individuales en el contexto del conflicto, en este caso la guerra, pueden tener repercusiones significativas a modo personal dentro de los países y para toda la comunidad internacional. Siempre recordando que respetar la soberanía nacional y el derecho internacional es mantener la paz. Recordando que esta soberanía es un principio fundamental en el derecho internacional, que cada país tiene el derecho de gobernarse a sí mismo sin la interferencia externa. También la soberanía también implica, en el caso de Irak, también la responsabilidad de proteger a sus propios civiles dentro de cualquier conflicto. Sin embargo, la intervención extranjera, en este caso Estados Unidos, pues puede agravar la situación a la violencia y a la violación de los derechos humanos internacionales.